Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y hoy vamos a conocer cómo configurar las pantallas finales de YouTube, que son estos elementos interactivos que aparecen en los últimos 20 segundos de los videos. Para configurar la pantalla final de un video, lo que hacemos es ingresar a nuestro YouTube Studio. Vamos a la opción Videos y seleccionamos el video al que queremos agregar los elementos interactivos. Voy a dar clic en el lápiz para ingresar a los detalles del video. Y estando en esta pantalla, tengo en la parte derecha el tercer módulo de pantallas finales. Doy clic y accedo a este asistente. Desde aquí puedo agregar elementos o editar elementos interactivos que ya existen. Para este video ejemplo ya tengo dos elementos. Tengo este elemento que me conecta con una lista de reproducción y tengo este segundo elemento que es el botón de suscripción a mi canal. Vamos a eliminarlos. Selecciono el elemento y presiono la papelera. Selecciono este otro elemento y repito el procedimiento. Y aquí entonces tengo la opción de crear los elementos interactivos, las pantallas finales, desde cero. Puedo hacerlo uno por uno o puedo utilizar algunas de las plantillas que me ofrece YouTube. Recordemos que los elementos interactivos aparecen en los últimos 20 segundos del video. Esta duración puede reducirse hasta 5 segundos, es decir, las pantallas pueden durar 20, 19, 15 segundos, 10 segundos o hasta 5 segundos. Para activar una plantilla, simplemente selecciono la que me interesa, doy clic sobre ella y tengo los elementos insertados en mi reproductor de video. Además, aparecen en la línea de tiempo desde donde puedo extender o reducir su duración. Para agregar elementos que no pertenezcan a una plantilla, vengo a este botón que es Más elemento y voy a seleccionar alguno de estos 5. Puedo crear un enlace a un video, que puede ser un video específico, el último video o un video que sugiera YouTube. Puedo además crear un enlace a una lista de reproducción, un botón de suscripción, un enlace a un canal de un tercero y además puedo crear un vínculo a cualquier recurso en Internet siempre y cuando éste cumpla con algunas políticas de YouTube. Para tener presente, las pantallas finales de YouTube deben tener como mínimo un enlace a un video o a una lista de reproducción. Es decir, no podemos anexar solamente un botón de suscripción. Debemos de tener, insisto, un video o una lista de reproducción. Vamos a agregar entonces un video. Cuando lo selecciono, tengo tres opciones, como ya lo mencioné. Puedo hacer un enlace al video más reciente y esto se va a actualizar con la última carga. Puedo hacer un enlace a un video que YouTube va a definir cuál es el que mejor se adapta a los intereses de nuestro visitante, o puedo hacer un enlace a un video en específico. Y aquí selecciono el video que me interesa enlazar. Vamos a conectarlo con este video. Y aquí entonces he creado el enlace al video Cómo programar tweets. Desde el reproductor de video puedo seleccionar el elemento interactivo y presionando sobre él puedo desplazarlo por cualquier parte de esta zona segura. Ahora vamos a agregar otro elemento. Vamos a agregar un botón de suscripción. Simplemente selecciono Más elemento, botón de suscripción y me aparece el elemento. Voy a corregir su ubicación. Y tengo ahora disponibles los dos elementos. Tengo un enlace a un video y el botón de suscripción. Recordemos que en la línea de tiempo puedo extender o reducir la duración. Y cuando hayamos finalizado, damos clic en el botón guardar. Y los cambios quedan automáticamente aplicados al video. Con la nueva versión de YouTube Studio también es posible acceder a las pantallas finales desde el editor. Damos clic sobre esta opción y aquí tenemos la línea de tiempo de las pantallas finales. Es esta última parte de la línea de tiempo. Si damos clic sobre el botón de más de esta franja de pantallas finales, podemos agregar un nuevo elemento. Y aquí nos está apareciendo un error.
y es que tenemos dos elementos que se están superponiendo. Lo que podemos hacer para corregirlo es cambiar la ubicación de ellos y ya YouTube nos está eliminando el error que aparecía aquí arriba. Y cuando hayamos terminado, damos clic en guardar. Y así entonces hemos aprendido a crear las pantallas finales, tanto desde la opción detalles de cada uno de los videos como desde el editor. Es posible que en el futuro esta opción de pantallas finales solamente se ubique desde el editor. Ya conocemos entonces las dos opciones. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre este procedimiento, te invito a dejarlo aquí en la caja de comentarios, que estaré muy atento para que conversemos. Además, en la descripción de este video voy a dejar un enlace a mi blog donde explico con mayor detalle el procedimiento y doy algunos consejos en la aplicación de las pantallas finales. ¡Chao, chao!